El 2 de agosto de 2019 subí a este canal un video titulado Enfermo, viejo y preso de su propia familia. Así vive el expresidente Echeverría, el cual actualmente cuenta con 1.220.000 reproducciones. A su vez, el 8 de julio de este año 2022, el protagonista de aquella mítica grabación falleció. Por ello, el día de hoy, a casi 3 años después de la realización de aquel material filmográfico, les traigo un mini documental mejorado y más detallado de la vida de este polémico personaje. Porque sí, murió Luis Echeverría y murió impune. Mi nombre es Luis Montiel y les doy la bienvenida a este nuevo video. Luis Echeverría nació en 1922 en Ciudad de México. Ingresó a la Facultad de Derecho en la UNAM en el año 1940 y egresó de esta en 1945. Tras culminar sus estudios, iniciaría su vida política, en donde tuvo numerosos puestos, de los cuales destacan el de oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, oficial mayor del PRI y subsecretario de Gobernación. Sin embargo, la historia de Echeverría que nos interesa es aquella que inicia en 1964, cuando se hizo con el cargo de secretario de Gobernación. Son 3 momentos clave los que aquí repasaremos brevemente: su implicación en la masacre del 2 de octubre, algunos detalles importantes de su sexenio y su vida ya como expresidente. El 22 de julio del año 1968 se presentó una riña entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional contra alumnos de la preparatoria particular Maestro Isaac Ochoa-Terena, incorporada a la UNAM. Algunos dicen que el origen de la riña fue por un partido de fútbol. Haya sido como haya sido, al final dicha riña fue sosegada con base en la violencia por los granaderos. Este suceso comenzaría uno de los conflictos sociales más recordados de los últimos años y culminaría el 2 de octubre de 1968, con la matanza de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Si bien en este video que acabamos de ver, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, asume la culpa total por los hechos sucedidos en 1968, diversas investigaciones lo hacen ver únicamente como un cómplice, señalando como verdadero autor de la represión al entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. En primera instancia, durante aquellos años 60 y 70, a pesar de la inexistencia de la figura del vicepresidente en la política mexicana, se podía decir que su homónima era la de secretario de Gobernación, pues el personaje que asumiera este puesto automáticamente se volvía el segundo hombre más importante de la administración, únicamente por debajo del presidente, por lo que el simple hecho de que Echeverría fuera secretario de Gobernación ya lo ponía en un lugar privilegiado, donde era imposible no estar enterado y no participar de los planes de gobernación. En realidad, ante la ausencia del presidente Díaz Ordaz, Echeverría ya había tenido que tomar decisiones, en especial decisiones sobre el movimiento estudiantil. Un ejemplo de esto fueron los sucesos acontecidos el día 30 de julio del 68, que es recordado por la historia por ser el día en el que el ejército derribó de un bazucazo la puerta de la Prepa 1 de la UNAM, violentando así la autonomía de esta. Esta decisión que pasará a la historia, de usar al ejército para ingresar a la prepa con lujo de violencia, fue tomada por el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, ante la ausencia de Díaz Ordaz, quien se encontraba en Jalisco. Inclusive, horas después del golpe a la UNAM, se realizó una conferencia de prensa, donde Echeverría expresó: la autonomía de la universidad estuvo en peligro. Debido a ello, y en vista de la situación, y para evitar derramamiento de sangre, los cuales se han evitado, fue que se pidió la intervención del ejército. Las medidas extremas adoptadas se orientan a preservar la autonomía universitaria de los intereses mezquinos e ingenuos, muy ingenuos, que pretenden desviar el camino de la Revolución Mexicana.
Sin embargo, Irma Serrano, quien fue amante del presidente Díaz Ordaz, afirma que esa no fue la única ocasión en la que Echeverría tomaba decisiones importantes ante la ausencia del presidente, pues según ella, lo acontecido el 2 de octubre del 68 es total responsabilidad de Echeverría, quien dio la orden para la masacre ante la ausencia del presidente. Así lo narra ella. Pues lo primero que se me viene en la mente, lo dije en mi libro, lo he repetido, es que el licenciado no estaba en México cuando sucedió el problema. Echeverría habló a la casa de usted, sí, buscando al presidente de la República. Buscando, que si no sabíamos, que si no se había tenido alguna comunicación. El licenciado Díaz Ordaz regresa a la Ciudad de México el día 3 de octubre y usted lo ve la noche del 3 de octubre. La noche del 3 de octubre. ¿Y qué decía? Tuvo una conversación de la casa con Echeverría. De manera que el licenciado Díaz Ordaz creyó que Echeverría tuvo que ver en el asunto. No, lo aseguró. Tú fuiste. Tú diste esa orden. No fue iniciativa del gobierno, del ejército. Otra sospecha más que se le funda a Luis Echeverría tiene que ver con los francotiradores del Estado Mayor Presidencial que dispararon desde varios departamentos del edificio Molino del Rey, pues el departamento número 1301 era habitado por Rebeca Zuno de Lima, cuñada del secretario de Gobernación Luis Echeverría, una mujer de nombre Marta Ortiz Izquierdo, que ha vivido toda su vida en ese edificio, da un testimonio de gran importancia para los sucesos acaecidos el 2 de octubre. Ella cuenta que el penthouse de Molino del Rey, al que hicimos referencia hace un momento, el departamento número 1301, en realidad no era habitado por nadie, y que apenas unas semanas antes del 2 de octubre varios militares llegaron e introdujeron al departamento, y a otros más, varias cajas. Rebeca, que en ese entonces tenía 13 años, creía, junto con su familia, que algún militar importante se mudaría al lugar y que a eso se debía el movimiento. No obstante, se equivocó, pues el 2 de octubre, ella y su familia se percataron que desde ese departamento y algunos otros más se estaba disparando hacia abajo, hacia la Plaza de las Tres Culturas. Disparaban contra los soldados y estos respondían. Todos los pisos de arriba quedaron con marcas de balas, afirmó. Años más tarde, José Salvador Lima Luna, hijo de Rebeca Zuno, quien habitaba los departamentos, se convirtió en administrador de la unidad de Tlatelolco, después diputado del PRI, y tuvo varios cargos de relevancia durante la presidencia de Luis Echeverría. ¿Acaso esto último se trató de una gran coincidencia, o Echeverría usó a su cuñada como prestanombres para poder tener acceso a aquel departamento, y más tarde le pagó el favor realizando tráfico de influencias para que su hijo ascendiera en política? Decídanlo ustedes. Ahora, Luis Echeverría fue cuestionado en diversas ocasiones por su participación en los sucesos del 2 de octubre. A continuación, veremos las respuestas que dio a estos cuestionamientos. Cuando es usted secretario de Gobernación, ¿cómo se da o cuál es la respuesta de la Secretaría de Gobernación ante el conflicto? Una intervención mínima, hizo un llamado a la reflexión y al diálogo. Y pues, es la verdad, el ejército lo maneja el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente de la República. ¿Usted no intenta acercarse y hablar con los estudiantes? Sí, pero no de mucha oportunidad realmente. No, realmente. Luego se ha afirmado por ahí que alguien dijo que al día siguiente había regresado de Tlatelolco el señor licenciado Díaz Ordaz y que se había enterado al día siguiente que el ejército había intervenido y que me había regañado. ¿Estaba cerca? Pues, al poquito tiempo yo era candidato. ¿Cómo que me regañó? No, pues sí. Ese día, yo estaba en mi despacho. Estaba en mi despacho con don David Alfaro Siqueiros y su esposa Angélica, por algún problema migratorio que querían tratarme. Y en esa ocasión estábamos platicando, muy tranquilamente. Sonó el teléfono, me avisaron que había una balacera en Tlatelolco. Así fue.
Después supe que él había estado en la sede de su partido, que lo había interrogado, y que les explicaba, bueno, yo estaba con el secretario de Gobernación, que estaba muy tranquilo. Y le avisaron por teléfono lo que estaba ocurriendo. Así ¿Usted hasta qué momento entra en contacto con el presidente durante ese día? Inmediatamente, por teléfono, una media hora después. Pero ya estaba informado. Sí. Realmente yo fui candidato porque estuve bastante al margen. Si yo hubiera mandado el ejército y se hubiera enterado el día siguiente, me hubiera regañado, pues yo no hubiera sido candidato. Pero no fue. ¿Tú crees en las palabras de Echeverría? Déjalo en los comentarios. El dedazo de Díaz Ordaz ungió a Luis Echeverría como el candidato del PRI a la presidencia de la República. Esta fue la verdadera razón de por qué Díaz Ordaz tomó la total responsabilidad de lo acontecido en el 68 durante su informe de gobierno de 1969, para exculpar a Echeverría y que éste llegara limpio a la contienda presidencial. El resultado, como en todas las elecciones organizadas por el PRI durante el siglo XX, fue la aplastante victoria del candidato del régimen, Luis Echeverría, que durante su campaña se había mostrado cercano a los estudiantes, con miras a limpiar la mancha que marcaba el sexenio de su antecesor y que lo llegaba a ensuciar a él también. Sin embargo, el reto para ver si Echeverría imitaría los sucesos acontecidos durante el sexenio de Díaz Ordaz se dio cuando el 10 de junio de 1971 los estudiantes de la UNAM y del Politécnico Nacional realizaron una marcha pacífica en la capital. La marcha estaba ligada a un problema con la Universidad de Nuevo León, a la que le pretendían quitar la autonomía. Sin embargo, para el 10 de junio, este problema ya estaba resuelto. Fue por eso que varios miembros del movimiento estudiantil argumentaban que la movilización era innecesaria y solo provocaría al gobierno. No obstante, otros estudiantes argumentaban que no sería lo mismo que en el 68. Esto lo dijeron confiados en la política democrática y pacífica que Echeverría venía pregonando. A fin de cuentas, la decisión que se tomó fue la de salir a las calles de forma pacífica. En su camino al Zócalo, la marcha fue interceptada a la altura de la Normal por los halcones. Mientras que los policías y granaderos se encargaron de encapsular, los halcones se dividieron en dos líneas. La primera estaba armada con varas. Estos se encargaron de infligir daño cuerpo a cuerpo, mientras que la segunda línea venía con armas cortas, las cuales dispararon a los estudiantes y profesores que habían en la marcha. Por último, y como soporte a estas dos primeras líneas, hubo francotiradores esparcidos en las alturas que también dispararon a los estudiantes. El número de muertos, así como en el 68, varían. Algunos hablan de 34 asesinados, otros dan cifras más grandes, como 120. Al ser en ese entonces presidente de la República Luis Echeverría, la culpa directa recayó sobre él. Sin embargo, al igual que con los sucesos del 68, el entonces presidente negó que estuviera involucrado. Esto fue lo que dijo y sostuvo en su defensa. Cuando usted era ya presidente de la República, tuvo lugar en 1971 el tristemente célebre Jueves de Corpus. ¿Qué recuerda de ese día? En 1971 yo tenía 6 meses de haber tomado posesión, cuando comenzaron movimientos juveniles muy importantes que habían empezado años antes, cuando la Juventud Comunista creó consejos de huelga. Aquí, en el Distrito Federal, el jefe del departamento del distrito era Alfonso Martínez Domínguez, un político de Nuevo León que se había formado en el PRI. Fue jefe de mi campaña. Muy bueno, por cierto. De hecho, él quería ser secretario de Gobernación, pero no se podía. El nombramiento recayó en Mario Moya Palencia. Ese movimiento estudiantil creció por las circunstancias políticas y sociales. Y tiempo atrás, en el gobierno del Distrito Federal, en ese entonces era el departamento del Distrito Federal y dependía del Ejecutivo Federal, en el 68 se habían creado grupos de combatientes guerrilleros de Estado, llamados los halcones. Y cuando vinieron los desórdenes que habían provocado la manifestación, el jefe de la policía del Distrito Federal, Rogelio Flores Curiel, mandó a esos policías armados, los cuales se enfrentaron a los estudiantes. El Jueves de Corpus fue una cosa bastante seria. Martínez Domínguez se precipitó, actuando con la policía antes de dialogar, de recibir comisiones. ¿Ese día Martínez Domínguez lo consultó a usted como presidente? No,
porque era obligación suya con la policía estar atento al problema. ¿Nunca le dijo el regente que iba a actuar? El regente estaba cumpliendo con su deber manejando a los periodistas y manejando a los halcones. ¿Solo participó policía local y no policía federal? Sí, así fue. Pero la policía fue armada, entonces hubo un encontronazo, balaceras, se opusieron a los policías. Ese día de Corpus. A los 2 días yo le pedí la renuncia porque se había precipitado. Era un político impulsivo. Me entregó la renuncia y se fue a su tierra. Entonces, ¿usted no estaba enterado de nada? De todo estuve enterado, tan luego comenzó. Cuando usted habla del 68, menciona que la orden para que interviniera el ejército provino del presidente. Sin embargo, asegura que en el 71, como presidente, usted ni era responsable ni ordenó nada. No, fue el jefe de departamento del distrito. Yo como presidente le pedí la renuncia por la falta de habilidad para controlar el movimiento. Y salió. Era muy amigo mío. Había sido jefe de mi campaña. Era muy cercano porque el secretario de Gobernación y el jefe del departamento eran los más cercanos políticamente hablando. Con este suceso, la esperanza del final de un México autoritario y represor desapareció, así como las palabras y promesas que Echeverría realizó en campaña y ya como presidente. Su sexenio únicamente representaba la continuidad respecto al de su antecesor. Nuevamente, queda en ustedes creer o desechar las palabras de Echeverría. La represión contra los estudiantes en 1971 lamentablemente no fue la última represión ni el último caso polémico que empapó al presidente Echeverría durante su sexenio. Si bien la Guerra Sucia es fechada de forma distinta dependiendo de los pensadores, se cree que abarcó desde 1964 hasta los años 2000, lo cual es un largo periodo. Sin embargo, donde más se puede ver retratada esta Guerra Sucia es inicialmente en el periodo de Luis Echeverría. ¿Pero qué fue la Guerra Sucia? Bueno, esta es clasificada como una guerra de baja intensidad impulsada por el gobierno de México con el objetivo de disuadir a los diferentes grupos disidentes o de oposición que estuvieran en contra del Estado. Se caracteriza especialmente por el uso de instituciones de inteligencia para la vigilancia y el control de los grupos disidentes, así como infiltración de los miembros del Estado en dichos grupos y la constante violación de los derechos humanos. Según archivos desclasificados, durante el periodo de la Guerra Sucia se realizaron más de 15,000 detenciones ilegales de activistas políticos, así como se documentaron 1,421 casos de tortura, el encierro de 1,650 personas en cárceles clandestinas, 100 ejecuciones y 797 denuncias por desaparición forzada. Algunos ejemplos de estos grupos disidentes que enfrentaron la brutalidad del gobierno represor de Echeverría son la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en la Sierra de Guerrero o la Liga Comunista 23 de Septiembre en Sonora y Chihuahua. Julio Scherer fue siempre un periodista crítico del poder. Su gran trabajo fue el que lo terminó llevando a volverse director de Excelsior. Sin embargo, su continua crítica al sexenio de Echeverría y su recalcitrante decisión de no alinearse a la línea periodística que el gobierno aprobaba lo llevaron a volverse un personaje incómodo para el presidente. Es por esto que el 8 de junio de 1976, mediante manipulación y extorsión, un grupo de periodistas que trabajaban en Excelsior y que eran afines al gobierno tomaron la dirección del periódico, quitando de esta a Julio Scherer. Es uno de los casos más sonados de violación a la libertad de expresión por parte del gobierno hacia aquella corriente crítica que no se alineaba con ellos, y en cambio los exponía. Aún así, Scherer continuaría su trabajo como periodista crítico del poder, más tarde, cuando crearía la revista semanal Proceso, que hasta hoy en día sigue circulando. Una vez terminó su sexenio, se dedicó a tareas diplomáticas, como miembro del Comité Ejecutivo de la ONU, embajador de México itinerante, candidato a la Secretaría General de la ONU y miembro de una junta de conciliación entre Venezuela y Colombia.
esto desde 1976 hasta 1989. Años más tarde, Carlos Salinas de Gortari, quien ya había concluido su sexenio, acusó de una campaña desestabilizadora por parte de Luis Echeverría llevada a cabo en el año de 1994, año recordado por ser una hecatombe de sucesos políticos y sociales. El expresidente Echeverría contestó a las acusaciones del expresidente Salinas en una carta, la cual decía lo siguiente: "Yo no coordino ahora a nadie, ni siquiera a mis hijos y a mis nietos, que son muchos y que se hayan dedicados a sus profesiones, trabajos y estudios, afrontando sus respectivas responsabilidades. Nada está más lejos de la realidad de lo que opina el señor licenciado Salinas de Gortari". Sin embargo, cuando el expresidente Echeverría volvería a tomar relevancia serían los años 2000, con la llegada del PAN al poder. Vicente Fox llegó a la presidencia. En el año 2001 creó la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual presentó cargos en 2005, cargos por genocidio por los sucesos del 68 y del 71 en contra de Echeverría. En 2006 fue vinculado a proceso y se le giró una orden de arresto domiciliario. No obstante, en el 2007 fue exonerado de todos los cargos por el juez José Guadalupe Altamirano. Esto al no poder comprobar que Luis Echeverría fue el brazo ejecutor del genocidio. El presidente Echeverría pasaría el resto de su vida recluido en su casa y lejos de la vida pública. En su libro titulado Luis Echeverría, entre lo personal y lo político, Carlos Estandia nos pintaba un escenario bastante triste. Esto cuando pudo visitar la casa del expresidente. Él mencionaba que el lugar era lúgubre y que los recuerdos de aquel personaje que detentó el poder máximo de México ahora son solo eso, recuerdos, recortes de periódicos viejos que poco o nada tenían que ver con el personaje en que se había vuelto Echeverría, un anciano, enfermo, cansado y que necesitaba ser asistido. Sin embargo, un reportaje publicado en la revista Proceso el 3 de marzo del año 2019 pintaba todavía un peor escenario, pues no solo describía al presidente como uno enfermo, viejo y solo, sino que también, mediante una entrevista a la mujer que le brindaba ayuda doméstica, Modesta Gil, se hablaba de posibles malos tratos por parte de dos de sus hijos en contra del expresidente, principalmente Benito Echeverría, pero también María Esther Echeverría. Inclusive, Modesta Gil mencionaba que el licenciado nunca había tenido buena relación con sus dos hijos. Esta historia terminó el pasado 8 de julio de este año 2022, en el que Luis Echeverría por fin falleció a la edad de 100 años. Antes de terminar el video me gustaría leer un extracto del libro ya antes mencionado, donde Carlos Estandia entrevista a Echeverría. Estandia pregunta: ¿hay algo por lo que quisiera pedir perdón? Echeverría responde: ¿a quién? ¿Al pueblo de México? No, ¿yo? Yo de nada. He trabajado intensamente siempre. Ni pido perdón a nadie, ni me lo doy. Y hoy en día, ¿qué lo hace feliz? Nada. La felicidad no existe, compañero. ¿Acaso el encierro del que vivió preso el expresidente sus últimas décadas, enfermo solo, maltratado por la familia y dependiente siempre de ayuda, fue justicia divina o solo un caso normal de envejecimiento? La inexistencia de la felicidad por parte de Echeverría es por haber reflexionado que los grandes genocidios que perpetró no lo llevaron a ningún lado más que a una silla de ruedas. ¿Fueron merecidos para él esos últimos años de sufrimiento y soledad o se merecía un mayor castigo? Yo no sé de justicia divina. Tal vez se dio, tal vez no. Pero lo que sí sé es que los tribunales terrenales no le dieron el castigo que se merecía. Luis Echeverría murió, y murió impune. ¿Usted qué opina de esta vida llena de polémica de parte de este personaje? Lo leo en los comentarios. Le agradezco haber llegado hasta aquí. Me ayudaría mucho si dejara su like, también su comentario como ya mencioné, y si comparte el video con sus amigos o personas a las que les pueda interesar. Recuerde que mi nombre es Luis Montiel. Le agradezco el haber visto el video del debate histórico y espero verlo en la próxima ocasión. Muchas gracias.